y después, ya, los que están aquí, que no salga el logo de la universidad, ¿ya? O si no, estén atentos, nomás igual vamos a compartir el video acá, más bien anoten y todo lo demás. Ya. A ver, 3, 2, 1, va. Muy bien, muy bien. Hoy día, en nuestra clase, vamos a hablar la irrigación arterial del cerebro. En esta parte de la irrigación arterial del cerebro, lo que vamos a tener que ubicar es al famoso circuito arterial del cerebro, antiguamente conocido como el famoso polígono de Willis, ¿no? Antiguamente, porque ahora ya no usamos ese epónimo. El polígono de Willis se le denominó así por la forma que tiene una forma geométrica, por lo tanto va a tener sus lados. Y lo vamos a ubicar en la parte central, miren, en la base del cerebro. Incluso es importante que ustedes identifiquen cuáles van a ser sus principales arterias que van a dar origen a este circuito. Este circuito va a tener dos orígenes importantes. Uno va a estar por la arteria basilar, miren, esta es la arteria basilar o tronco basilar también se le denomina. Y el otro, la otra arteria importante va a ser esta que ven aquí, llamada la arteria carótida interna. Entonces, las dos grandes arterias que contribuyen para formar esta irrigación arterial viene a ser la arteria carótida interna, que lo ven aquí, grande, y la arteria basilar, el tronco basilar. Ahora, ¿en qué parte del cerebro estamos? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, acá tengo al cerebro completo, acá vemos que está completo, ¿no es cierto? Incluso este cerebro está cubierto por su pía madre, acá está la pía madre, y por ahí vemos algunas arterias meningias por la parte externa, ¿no? Por la parte externa, miren, algunas ramas meningias. Pero lo que vamos a ver ahora es la parte interna, es decir, la parte baja, la parte inferior del cerebro. Para eso nos ubicamos. Estos son los lóbulos frontales. Si estamos en el cerebro así, este sería el lóbulo frontal derecho, lóbulo frontal izquierdo. Todo este es un hemisferio cerebral, miren. Todo este sería el hemisferio cerebral derecho, el hemisferio cerebral izquierdo. Y si lo vemos por la parte baja, esto es el lóbulo frontal, estos son los lóbulos temporales, miren, temporal izquierdo, temporal derecho, aquí están los lóbulos occipitales. Eso es importante para ubicarnos después en la descripción de las arterias. Aquí tenemos al cerebelo y en esta zona el tronco encefálico. Miren, en la base está justamente el puente y acá el bulbo raquídeo. Y justamente en el puente reposa, por ahí recorre esta arteria principal llamada la arteria basilar, el tronco basilar. ¿Cómo se formó el tronco basilar? De las dos arterias vertebrales. Miren, entonces acá, con los alfileres amarillos, estamos señalando a las arterias vertebrales. Estas arterias vertebrales son dos. Una vertebral, en este caso, derecha y una vertebral izquierda. Estas dos arterias vertebrales forman al tronco basilar o arteria basilar. Incluso, por aquí miren ustedes, esto ya lo vimos cuando hicimos bulbo raquídeo, médula espinal, esta es la arteria espinal, ¿no? En este caso es la arteria espinal anterior. Aquí está una, mire, esta delgadita, y por aquí estaría la otra, que en este caso no la vemos, que se ha roto, ¿no? Las dos ramitas van a formar a la arteria espinal anterior. ¿De dónde se originan? De las arterias vertebrales. Muy bien. Si estuviéramos un poco más abajo, por aquí también va a estar la arteria cerebelosa posterior inferior, pero aquí no aparece, ¿ya? Esa es la cerebelosa posterior inferior, la famosa pica, no aparece aquí porque estaría un poco más abajo. ¿De dónde se originaba esa pica? La arteria cerebelosa posterior inferior, también de las arterias vertebrales. Aquí está, miren, el orificio de la pica, sino que aquí se ha roto en este caso. ¿Ve? Acá está este orificio que ven aquí, ese era el origen de la arteria cerebelosa posterior inferior, denominada también pica. Muy bien, seguimos ascendiendo y ya estamos en todo el tronco basilar. Este gran tronco, llamado tronco o arteria basilar, se va ramificando y sus primeras ramas van a ser estas, miren. Esta que está aquí de morado viene a ser justamente la otra arteria cerebelosa, llamada la arteria cerebelosa anteroinferior. Entonces hay dos arterias cerebelosas inferiores. Una, la anteroinferior, la famosa AICA, ¿no es cierto? Ahí está en los libros, lo conocen así como AICA, anteroinferior. Y la posterior, que aquí no está, que aquí está rota. Después aparece una arteria bien bonita. Miren, esta es de un lado, miren, para ubicarnos aquí, lado, este es derecho, en este caso es la arteria cerebelosa, esta es la arteria cerebelosa anteroinferior,
anteroinferior, en este caso sería del lado, miren, acá, derecho, lado derecho, porque este es frontal y este es occipital, ¿ya? Y hacia el otro lado está la otra rama, miren. Esta arteria que ustedes ven aquí, miren, sería la otra arteria cerebelosa anteroinferior, la famosa AICA, que está en el lado izquierdo. Y de la misma arteria del tronco basilar nace una arteria conocidísima, la famosa arteria laberíntica. Miren, no vaya a ser pregunta de examen, ¿ah? Esta arteria laberíntica, que es una arteria alargada y que justamente se va a ir a ingresar posteriormente por el conducto auditivo interno. Esa pregunta de examen, ¿no? ¿Qué contiene el conducto auditivo interno? Contiene a la arteria laberíntica, ingresa también el séptimo par craneal y el octavo par craneal. Y su accesorio del facial, que viene a ser el séptimo bis, ¿no? Y acá está. La pregunta siempre es así: ¿cuál es el contenido vascular del conducto auditivo interno? Y esta es la que está, es la respuesta, arteria laberíntica. Muy bien, después de la misma arteria del tronco basilar nacen unas arterias pequeñitas, unas ramitas pequeñitas, que como están aquí a la altura del puente, se les llama arterias pontinas. Que aquí alguna pequeñita por ahí la vamos a ver, ¿no? Como si fueran unos hilitos que aparecen de los costados, son las arterias pontinas. Algunas pueden ser 6, algunas 7, una hacia cada lado, ¿ya? Y después esta arteria, miren, va a dar a la otra cerebelosa, la que está aquí en blanco. Esa se llama la arteria cerebelosa superior, tanto del lado derecho como aquí en el lado izquierdo. Miren, aquí estoy señalando, ¿ah? La arteria cerebelosa superior. Entonces, si hablamos de las cerebelosas, ¿no? Las grandes arterias relacionadas al cerebelo, son 3 grupos de arterias o 3 pares de arterias. Aquí abajo, la pica, la arteria cerebelosa posterior-inferior, la AICA, la arteria cerebelosa antero-inferior, y solamente hay una arteria superior, ¿no? La arteria cerebelosa superior. Y pasando ya las ramas terminales de este tronco basilar, terminales quiere decir porque ahí termina, este tronco basilar se bifurca y va a dar origen a 2 arterias grandes, miren, ve, una hacia el lado derecho, otra hacia el lado izquierdo. Esa se le llama la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior, acá está con el alfiler amarillo. La arteria cerebral posterior derecha, y acá está la otra arteria cerebral posterior izquierda, ¿ven? Ya vamos dando origen. Aquí ya se va dando origen al polígono, al circuito arterial. En la parte posterior van a estar las 2 arterias cerebrales posteriores. Aquí el alfiler amarillo está señalando una de ellas. Después aparecen las arterias comunicantes. Miren, esta que está aquí, la arteria comunicante posterior. ¿Por qué posterior? Porque va a unir a la arteria cerebral posterior con la arteria cerebral media. Miren acá, recuerden que esta es la carótida interna y la continuación de la carótida interna se llama la arteria cerebral media. ¿Ya? Acá está, miren. Arteria carótida interna, donde ven se ha puesto como un parámetro ahí de reparo, y la misma carótida interna, esta carótida interna, se continúa y da origen a la arteria cerebral media. La arteria cerebral media está señalada de alfiler rojo. Y justamente cuando ya la arteria carótida interna cambia de nombre y se convierte ahora en arteria cerebral media, ahí está la famosa arteria comunicante posterior. Miren, esta es la arteria comunicante posterior. Y debajo de la comunicante posterior, miren esta arteria llamada la arteria coroidea. ¿Ven? Entonces aquí está comunicante posterior y la arteria coroidea. ¿Ya? Entonces, y de aquí estamos en la arteria cerebral, o en este caso la carótida interna, nace otra rama que se va hacia adelante. Si se va hacia adelante, es la arteria cerebral anterior. Miren, aquí está con el alfiler morado, la arteria cerebral anterior de un lado, y la otra, hacia el otro lado, estaría la arteria cerebral anterior del lado izquierdo. Entre las 2 arterias cerebrales anteriores hay una comunicante, que se llama la arteria comunicante anterior, pero aquí no lo vemos, porque aquí, para hacer esta disección, hemos tenido que sacrificar a la comunicante. Solamente nos quedamos con la cerebral anterior y la cerebral anterior del otro lado, ¿ya? Entre las 2 debería estar la comunicante anterior, y ahí se forma el polígono de Willis, el circuito. Entonces, para resumir esta primera parte, y de ahí hacemos un segundo video para ver la parte interna del cerebro. Resumimos, miren, por aquí, por abajo, está viniendo la arteria del tronco basilar. Voy a hacer netamente el circuito, ¿ya? Las caras de este circuito. Entonces, viene el tronco basilar y se ramifica en 2. La arteria cerebral posterior
derecha, arteria cerebral posterior izquierda. Listo. De la carótida interna, nace o se continúa la arteria cerebral media, hacia adentro, la otra arteria cerebral media. Entonces, mire, estamos hablando de las dos cerebrales posteriores y las arterias cerebrales medias. Y hacia adelante, la arteria cerebral anterior, cerebral. Entonces, las arterias cerebrales son tres grupos. La arteria cerebral anterior, que aquí está con el morado, la arteria cerebral media, que está con el color rojo, y la arteria cerebral posterior. Entonces, tres en el lado derecho, tres en el lado izquierdo. Y lo que falta son las comunicantes. Entre la cerebral anterior del lado derecho y la otra cerebral anterior del lado izquierdo, ahí va a haber un puente. Ese puente se llama comunicante anterior, arteria comunicante anterior. Hay una sola arteria comunicante anterior. En cambio, las comunicantes posteriores son dos comunicantes posteriores, una en el lado derecho y otra en el lado izquierdo. ¿Y a quiénes comunica? Por eso se llama comunicante. Comunica, en este caso, a la arteria carótida interna, ¿no es cierto?, con la cerebral posterior. Es decir, justamente en ese límite, ¿ya?, la arteria comunicante posterior, acá está carótida interna, con las cerebrales posteriores. Y ahí se forma ese famoso polígono. Solamente recuerden, comunicantes son tres comunicantes en total en el cerebro. Una anterior y dos posteriores. Las posteriores son derecha e izquierda. ¿Correcto? Muy bien, hasta ahí y nos vemos en la siguiente entrega.